Veamos lo que significa estimar los costos. Para estimar los costos existen varias técnicas que ustedes ya creo habrán leído en los libros y los capítulos que se han indicado. Pero vamos a ver tres de ellas y vamos a establecer cuál vamos a utilizar. La primera es la estimación por analogía. Y ustedes habrán leído que estimación por analogía se va a referir cuando nosotros hacemos los presupuestos y los costos de acuerdo a proyectos anteriores que hayamos realizado y tomamos presupuestos similares a los proyectos al proyecto que vamos a hacer, tomamos datos de otros que ya han sido hechos. Sin embargo, esto tiene un problema. El problema es que no todos los proyectos son iguales. Entonces, habrá que tener mucho criterio para utilizar los datos que tenemos de proyectos anteriores. La otra técnica se llama estimación ascendente y esa es muy fácil de entender. Quiere decir de que cuando hagamos un estimado de costos, vamos a empezar por la parte más pequeña del proyecto. La parte más pequeña del proyecto es la actividad. Entonces tenemos que calcular costos de cada actividad del proyecto. Luego, las actividades que conforman un paquete de trabajo se van a sumar y de esa manera vamos a tener el costo del paquete de trabajo. Si existiera una cuenta de control, pues entonces la suma de los paquetes de trabajo que forman parte de la cuenta de control será el costo de la cuenta de control. Por lo tanto, las etapas o fases, el costo de la etapa o fase será la suma de los costos de todos los paquetes de trabajo y cuentas de control que tengan esa fase o etapa. Y el proyecto, pues el costo del proyecto será igual a la suma de los costos de cada una de sus fases o sus etapas. Se llama estimación ascendente porque calculamos el costo desde la actividad, o sea, desde el punto más pequeño del proyecto y vamos ascendiendo hacia paquetes de trabajo, cuentas de control si es necesario, fases o etapas y el proyecto mismo. Otra técnica es la estimación con tres datos o con tres valores, la misma que se utiliza en el manejo del tiempo, solo que esta vez con costos. De hecho, ya no se llama tiempo esperado, sino costo esperado, costo optimista, el costo más probable y el costo pesimista. Se maneja de la misma forma. Sin embargo, les recomiendo que no utilicen esta técnica en este momento, dado que les llevará más tiempo y no tenemos todavía la experiencia como para poderla estar utilizando. Eh, de acuerdo a estas técnicas, pues vamos a utilizar la que se conoce como la estimación ascendente y vamos a calcular los costos de cada una de las actividades del proyecto. Para eso primero costeamos los recursos de las actividades. O sea que tenemos que calcular todos los recursos de todas las actividades. Seguramente ya los calcularon en el manejo del tiempo, porque necesitaban los recursos para poner duraciones. Entonces, ustedes ya tendrán estas hojas llenas de alguna manera con los insumos de cada actividad, con la mano de obra de cada actividad y con el material y equipo de cada actividad. Entonces tenemos que ahora ponerles precios a los insumos, pues los precios de mercado de cada uno de los insumos que ocupe cada actividad. A la mano de obra, pues el pago por día que se le da a las personas que trabajan en el proyecto o pago por obra como ustedes lo establezcan. Y hay una casilla para un porcentaje de prestaciones, que generalmente son las prestaciones que se le pagan a las personas que trabajan en el proyecto. Aquí está la seguridad social, están las pensiones, están vacaciones, todo eso de las prestaciones en sí. Para este caso no lo calculen porque tendríamos que explicar mucho más allá que sale de la materia, pero podrían usar un factor de 1.7. Que les quede claro, de 1.7. El factor de prestaciones es de 1.7. O sea que la cantidad de trabajo por el pago le multiplican el factor de 1.7 para que las prestaciones estén ahí definidas. Y si utilizan cualquier tipo de maquinaria y equipo, ahí está el costo por hora o el costo de alquiler por hora de un equipo, de un carro, de algo que ustedes estén utilizando, una computadora, etcétera. Una hoja por cada actividad del proyecto es necesaria para calcular el costo de cada actividad. Un ejemplo lo van a tener a continuación. Ahí pueden ver, ahí hay ciertos insumos con sus precios, la mano de obra, la maquinaria y equipo. ¿No? Eso ahí les queda porque les voy a subir esta presentación a la plataforma. Ya cuando tenemos los costos de cada una de las actividades,
entonces hacemos lo que llamamos el estimado de costos. Con la lista de actividades que viene del EDT, con la lista de actividades nosotros hacemos una recopilación de estas actividades con los costos que hemos calculado con el cuadro anterior como tal, ¿no? Entonces, en esta forma, aquí vamos a utilizar tanto los costos directos y los indirectos. Lo que vimos de la tabla anterior son los costos directos solamente. Todavía no hemos calculado los indirectos. Este es un ejemplo de estimado de costos. Ahí pueden ver ustedes las actividades. Por ejemplo, lo que está en anaranjado son los paquetes de trabajo. Diseño, obras preliminares, terracería y nivelación. Y los que están en los recuadros blancos son las actividades. Y ahí están las actividades con sus precios, ¿no? Y eso es lo que tienen que hacer ustedes para todos los paquetes de trabajo y para todas las actividades. Y luego hacer las sumas respectivas. Y ahí tienen ustedes el estimado de costos de los costos directos. Ahora, los costos indirectos se calculan aparte. ¿Qué son los costos indirectos al fin? ¿O cuáles son esos costos indirectos? Aquí se los muestro. Cualquier tipo de costo administrativo, la administración del proyecto, el gerente del proyecto, las personas que laboran dentro del proyecto, etcétera. Costos legales, si usted va a generar contratos con contratistas o con proveedores, pues esos contratos tienen costos y tienen que ser colocados acá. Costos financieros es cuando se ocupa capital de trabajo, el cliente ocupa capital de trabajo y lo pide prestado a algún banco, entonces los intereses que genera ese préstamo durante el tiempo que dura en lo que el cliente no lo paga, pues es parte de los costos financieros. También hay costos de calidad, que son todos aquellos costos que se generan por controlar la calidad. Si usted está pagando pruebas para controlar la calidad o un supervisor de calidad, estos son los costos que se ponen. Y también hay algo que se llama costos de contingencia, que son aquellos costos por aquellas cuestiones que pudieran pasar que están muchas veces fuera de nuestro alcance. Sin embargo, estos costos de contingencia los vamos a calcular después cuando veamos el tema de riesgos. Entonces nos dirigimos a calcular cada uno de estos costos y solamente definir cuáles son y sumar sus montos. Ahora, los costos administrativos a veces puede servirnos una hoja como esta para calcularlos. Ahí tenemos costos administrativos, el personal de la oficina, es un ejemplo, ¿no? De hecho, ahí no, esa cantidad que dice, por ejemplo, un gerente de proyectos, cantidad 0.33 y un salario mensual, ese 0.33 quiere decir que se está trabajando en 3 proyectos a la vez, o sea, el salario del director de proyectos se divide entre 3 porque trabaja en 3 proyectos a la vez. Hay personas que trabajan en más de un proyecto a la vez, otros que trabajan en 2 proyectos a la vez, etc. Y los gastos administrativos de oficina, ustedes los tienen abajo: alquileres de oficina, servicios públicos, mobiliarios, computadoras, transportes, combustibles, etcétera, etcétera, que también se colocan de esa forma y también puede servirnos a veces para más de un proyecto. Y de esta manera ustedes calculan los costos indirectos. Recuérdense, el estimado de costos tiene una parte de costos directos, en las cuales ustedes hacen cada actividad, su análisis de costos en las hojas que le mostré, y luego generan lo que se llama estimado de costos. Y además le ponen en los costos indirectos, donde aparecen los costos administrativos, financieros, etcétera. Y con eso ustedes completan el estimado de costos, que como ustedes ven, es la lista de actividades con los costos del proyecto. Al final suman todos esos costos y les dará el costo del proyecto.